esa es la parte 2. Vamos a aprender a crear la base de datos. Nos vamos en esa parte donde dice base de datos, ya que estamos en el MyAdmin. Ponemos el nombre de la base de datos, que en este caso mi base de datos nueva se va a llamar artículos. En el costejamiento vamos a ponerle UTF-8, perdón, UTF-8 en Spanish, esta característica, y le damos crear. Ya que la creamos, nos vamos a la base de datos artículos, y en la primera instancia nos dice cómo se va a llamar. Entonces nosotros vamos a poner que se llame artículos y otra S, ¿no? Para que el número de columnas son los números de columnas que va a tener. Por ejemplo, yo en esta base de datos tengo que poner clave del artículo, nombre, existencia y en unitario. Entonces tendrá 4. Por lo general es bueno poner una de más. Bueno, yo pongo una de más. Ya le ponemos que son 5. Me dice que la va a crear, y el nombre de la tabla, vamos a crear la tabla dentro de lo que fue la base de datos. En mi tabla, en la primera columna, yo quiero que aparezca clave. Algo importante aquí en esa parte es que no se puedes escribir cosas así, pero es recomendable la unión de las palabras para no tener problemas con ese tipo de cosas. Podemos hacerlo con guiones bajos, o también podemos hacer esta parte. Por ejemplo, podemos ponerlo con mayúsculas. A veces es como un poco fuera de lo común, dado que nosotros estamos acostumbrados a escribir con espacios, o cuando estamos acostumbrados a escribir con lo que son los guiones bajos, pero esa es una forma de poder reconocer el nombre de nuestra columna, dado que las mayúsculas y las minúsculas podemos diferenciarlas más fácilmente. En este caso vamos a llenarlo. Por ejemplo, clave del artículo va a ser tipo de dato. Por ejemplo, aquí nos dan varias formas. Puede ser entero, de variable char, de texto o de date. De date se ocupa para las fechas, texto para texto, como quien dice, las variables char para las letras y la sin para los enteros. En este caso, como va a ser un número, una clave, entonces lo puedo poner como entero. La longitud de esta va a ser como, por ejemplo, yo podría tener 1500, el artículo 1500, ¿no? 1500 abarca lo que son 1, 5, 0 y 0. Serían 4 números, entonces en este caso yo le pondría 4 números. Esto depende según la longitud de la clave del artículo. En predeterminado podemos ponerle personalizado o nulo o current timestamp. En esta parte yo en lo personal le pongo personalizado. En cotejamiento igual, yo ocupo el UTF-8 Spanish. Atributos, aquí nos dice que si lo queremos en binario, que si lo designa, y varias otras. Yo lo dejaría en blanco. Nos dice que si queremos que nuestra índice o nuestra tabla tenga un dispositivo nulo, en este caso no sería necesario, en mi caso. Y nos dice que como queremos que sea el índice, que sea primario, único, con un índice o con un texto completo. En este caso, como es una clave, le voy a poner que sea como un índice. Comentarios, por ejemplo, esta casilla pues o no llenarla, también, dado que es nada más para especificar lo que es. Como ya sabemos, nada más vamos a poner clave del producto y listo. Así vamos a llenar cada uno de los campos. Por ejemplo, otro de mis campos primero va a ser nombre.
otro que va a ser existencia, obviamente del artículo, y precio unitario, y aquí le pondremos otros. El nombre, ¿qué tipo de dato va a ser? Pues puede ser var, char, la variable char o texto. Podemos ocupar cualquiera de los dos. La variable de texto se ocupa más para cuando es un texto sin fin, o sea que tiene demasiadas letras, y la variable char, recordemos que char son caracteres, entonces cualquiera de las dos pueden ocupar. En mi caso voy a ocupar para el nombre, voy a ocupar var char. La longitud, yo creo que el nombre de mi cliente, de mi producto, puede ser no mayor a 50 caracteres, ¿no? En existencia serían enteros, porque estamos hablando de números. Longitud, pues unos 10, ¿no? Precio por unitario, igual podemos ocupar enteros o texto, pero en este caso yo ocuparé enteros, y otros pues vamos a ponerlo como texto. En el precio unitario podemos ponerle no sé, lo que son 1000, no, 4 cifras, 5 cifras. En texto le podemos poner 20, para así es que se necesita anexar una cosa. Si no, no hay problema, podemos borrarlo. Ok, seguimos. En existencia igual podemos ponerle que sea UTF-8. Esto puede cambiar, claro, de acuerdo a lo que estemos llenando. No siempre va a ser lo mismo, pero en mi caso sí. De hecho podríamos o no podríamos no llenarlo. En los atributos pues igual no les pongo nada, en mi caso no es necesario. Índice que sea el texto completo en el caso del nombre. Primario y primario. No les voy a poner comentarios ni nada, pero si fuera el caso, aquí ponemos el nombre. Existencia, del producto, como un comentario extra. En esta parte podemos ocupar o no ocupar los espacios, dado que solamente son comentarios. Ya que tenemos esta parte, podemos hace rato hice una igual, que por ejemplo una tabla que se llamaba vendedores, ¿no? Aquí le ponía vendedores, y en la primera igual le ponía vendedores. Esto puede causar problemas, por eso es importante que el nombre que se le dé a la tabla no se incluya en ninguno de los campos de las columnas, para no tener conflictos, y eso se puede arreglar cambiándole el nombre de la tabla y al nombre de la columna, o a cualquiera de los dos. Solamente basta que sean diferentes. Aquí nos da otras opciones para hacer comentarios de las tablas. Monto de almacenamiento, en este caso yo lo dejaré por default. El cotejamiento igual. Definición de la partición, no. Aquí me dice que si quiero más, agregar más aparte que me da una por default, pero pues podríamos ponerle un 15, podríamos darle guardar, y nuestra, si hay algún error nos lo va a decir. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que en la columna otros
no hay una especificación. Vamos a nuestra columna otros y vemos cuál es el campo que no está siendo mostrado. Veamos si ya no hay problema. Sigue habiendo problema. Dice que es inválido el valor que le da para otros. Ahora sí, tenía un error, por ejemplo en la tabla me decía que no podía porque no tenía un valor especificado, o sea, no lo había evaluado bien. Por ejemplo, yo tenía la palabra, bueno, la opción personalizado, y entonces en el personalizado jamás le dije cómo lo iba a evaluar. Entonces, como no tengo un valor específico, puedo ponerle nulo, ninguno, pero nulo es como si no estuviera. Entonces es mejor ponerle ninguno, bueno, en este caso, y le damos guardar y la tabla automáticamente se crea. Y ya tenemos esta parte y ya no habría problemas. Y así es como damos los siguientes. Si queremos crear otra, nos vamos al admin igual y base de datos, regresamos y empezamos a crear otra base de datos nueva. Bueno, eso sería todo por el momento. Perdón por las fallas, pero ya le dimos solución. Espero que sea útil para crear tus bases de datos y tus tablas. Y pues gracias por ver el video. Hasta luego.